Hola, continuamos con este estudio sobre el pacto eterno de Dios, tratando de comprender la salvación de Dios. Como ustedes recordarán, habíamos visto qué significa estar bajo la ley. Estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley, es estar sin Cristo, es estar en pecado. Y es en el estudio que hicimos del término bajo la ley que descubrimos que está contrastado un par de veces con el término bajo la gracia. Y ese es el término que quisiéramos explorar o desarrollar en la presentación de hoy. ¿Qué significa estar bajo la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Desde cuándo está disponible? ¿Cómo se obtiene esa gracia? Intentaremos responder a todas estas preguntas en esta presentación. Leamos a continuación la instancia en la cual nos encontramos con la referencia bajo la gracia. En Romanos capítulo 6, a partir del versículo 1, leemos así: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos que estar bajo la gracia significa haber muerto al hombre de pecado. Estar bajo la gracia significa que hacemos la voluntad de nuestro Padre en el cielo, y esta consiste en que cuidadosamente guardamos sus mandamientos en nuestro corazón. Estar bajo la gracia significa estar en Cristo, ser nueva criatura. El pecado no reina más en nuestros cuerpos, no obedecemos a las concupiscencias ni somos más siervos del pecado. Así, cuando estamos bajo la gracia, el pecado no tiene más poder sobre nosotros, no se enseñorea de nosotros. Los hombres están bajo la ley, es decir, bajo su condenación, pero cuando manifiestan fe en Jesús, se salen de estar bajo la ley, salen de la condenación y están ahora en paz para con Dios y los hombres, libres de condenación, es decir, vienen a estar bajo la gracia. Y sigue diciendo Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nuevamente aquí el concepto es reforzado de que si estamos bajo la gracia, guardamos sus mandamientos. Estar bajo la ley es ser esclavos del pecado. Al estar bajo la gracia, no estamos bajo condenación, sino bajo el perdón. No estamos bajo esclavitud, sino en la libertad de los hijos de Dios. Esta es justamente y precisamente la condición del nuevo pacto. Es la condición bajo la cual confiamos plenamente en las promesas y el poder de Dios, y desconfiamos en nuestro mejor entendimiento, aunque aún nos falte mucho de que se nos revele acerca de nuestra propia condición. Desconfiamos en nuestro mejor entendimiento, decía, de nuestras propias promesas y nuestra capacidad de hacer la voluntad de Dios. Estar bajo la gracia es propiamente dicho estar viviendo bajo la condición del nuevo pacto. Y recordemos, ¿en qué consiste específicamente el nuevo pacto? Porque esto es lo que significa estar bajo la gracia. Leámoslo en Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así vemos que el pacto nuevo o el nuevo pacto está compuesto de dos aspectos fundamentales. El primero es el perdón de los pecados y la promesa de que Dios nunca más recordará los pecados y las transgresiones nuestras.
Dentro de esto es importante recordar que el viejo pacto nunca fue de valor para el perdón y limpieza de pecados. El pacto viejo no tiene provisión para el perdón. No hay perdón en el pacto viejo. Ante el pecado del becerro de oro, no se hace referencia al pacto viejo, sino que Moisés implora por el pacto nuevo y hace referencia al pacto de Dios. ¿Y cómo es que ocurre esto, el perdón de los pecados? En 1 de Juan 1.9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con tan solo pedir perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vean ustedes que su justicia es perdonarnos nuestros pecados, y Él está ansioso de manifestar su justicia en nosotros. Esto empieza dándonos el perdón de los pecados. El segundo aspecto es que Él pondrá sus leyes en nuestros corazones y las escribirá en nuestra mente. Está explicado de la siguiente forma en Hebreos capítulo 8 a partir del versículo 10. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El hecho de Dios poniendo las leyes en nuestros corazones y mentes hará que Dios venga a ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo y que le conozcamos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y este proceso cómo ocurre? Lo leemos en 2 de Corintios 6, 16. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, o como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando venimos a ser templo de Dios, Dios nos da sus leyes en nuestro corazón y nuestras mentes. Él viene a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, y entonces le conocemos. Cuando Dios puede morar en nosotros por medio de su Espíritu, cuando recibimos el Espíritu de Dios, entonces recién allí Dios puede hacer todo eso que nos prometió. Y es en ese acto de recibir su Espíritu que recibimos el Espíritu de adopción, con el cual ya no somos esclavos, sino hijos libres, y Dios viene a ser para nosotros nuestro Padre. Al recibir su Espíritu, empezamos a tomar conciencia del amor paternal del Padre como nunca antes lo habíamos hecho. Así, entonces, resumiendo este apartado, la gracia y el estar bajo ella, el estar bajo la gracia, es el recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, que graba la ley en nuestras mentes y corazones, nos hace conocer a Dios y nos constituye en sus hijos en nuestras mentes. Esto es estar bajo la gracia. Y Pablo nos dice en Hechos capítulo 20 a partir del versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Las buenas nuevas, el Evangelio, son sobre la gracia de Dios. En 2 de Corintios 8:9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y estas buenas nuevas consisten en el regalo, en el don de Jesucristo a la humanidad, en que Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros empobrecidos por Él fuésemos enriquecidos. Las buenas nuevas o el Evangelio son sobre el perdón de pecados y su Espíritu, dándonos un corazón nuevo y haciéndonos sus hijos. Ahora, hablando de esta gracia, leemos lo siguiente en Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y continúa en el 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia,
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así, la gracia es ofrecida ante el pecado, y la dimensión de la gracia es mucho mayor que la del pecado. Ante el pecado de un hombre, todos los hombres vinieron a ser pecadores y murieron, pero por Jesucristo la gracia vino. Por un solo hombre, todos los pecadores pueden venir a vida eterna. Es así también como ante el pecado sobreabunda la gracia de Dios. Que sobreabunde la gracia de Dios, como vemos, significa que sobreabunda su perdón, su espíritu y su deseo de hacernos hijos suyos. Y vean que este versículo recién leído habla de que es un don, es un regalo que sobreabunda allí donde abunda el pecado. Como dice Romanos capítulo 11, versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No hay obra que el hombre pueda hacer para recibir el perdón y el don del Espíritu de Dios, sino que es por gracia, es un regalo. Ahora, hablamos del regalo del perdón y el regalo del Espíritu de Dios. Vean cómo confirma este versículo, el que vamos a leer ahora, que la gracia de Dios incluye el Espíritu de Dios. En Hebreos 10:29 nos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de Dios que recibimos es el Espíritu de gracia. Y este Espíritu de Dios no solamente graba en nuestras mentes y corazones la ley de nuestro Padre Celestial, sino que viene también rico en dones. Vean cómo lo describen los siguientes versículos que vamos a leer ahora. En Romanos 12:6 nos dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En Efesios capítulo 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En 1 Pedro 5:10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en 2 Corintios 9:6 nos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es tremendo e impresionante lo que dicen todos estos versículos, ¿no es cierto? Dios desea abundar toda gracia en nosotros. Desea que en todas las cosas tengamos suficiente y que abundemos en toda buena obra. Así, no solamente nos ha perdonado de nuestros pecados, sino que en el don del Espíritu de Dios nos ha dado dones y talentos, nos ha regalado capacidades para edificarnos mutuamente. Así, vemos que ante el pecado, la reacción de Dios no es solamente perdonarnos, sino que nos regala su Espíritu, su vida, y con ello capacidades y habilidades y talentos para perfeccionar a los santos a la imagen de Cristo. Y de hecho, justamente la suma del don es a la medida de Cristo, porque Cristo nos fue dado. En 1 Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así, la gracia de Dios nos es dada en Cristo Jesús. Y veamos cómo está revelada esta gracia. Leemos en Juan capítulo 1 a partir del versículo 14 que dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Cristo se encarnó, lo vimos lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud, dice, de su abundancia, de su riqueza tomamos todos, gracia sobre gracia. Y esto es el perdón, y esta gracia sobre gracia es el Espíritu Santo. De Él nosotros recibimos perdón sobre perdón y Espíritu Santo sobre Espíritu Santo. Y esto son los dones y talentos. Y el último versículo nos dice que la ley vino por medio de Moisés, o la ley fue por medio de Moisés dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando lo leemos así, parecería que Moisés y Jesús están en contraposición. Fíjense cómo está traducido en esta otra versión. La Reina Valera 1909 dice: Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Aquí vemos que la palabra pero en la primera versión también puede ser traducida como más. Y no solamente eso, sino que al estar en itálica nos indica que es una palabra agregada por el traductor para darle fluidez y claridad al texto. Así aprendemos que la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha y dada al ser humano. Y es aquí donde quizás los preconceptos y los prejuicios nos pueden jugar en contra. Fíjense lo que las mismas escrituras declaran respecto de Moisés. En Números capítulo 12, versículo 6 dice: Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Este versículo nos dice que Dios hablará con los profetas por medio de visión o en sueños. Sin embargo, Moisés está en otra liga. Cara a cara Dios habló con él. Dios habló con él claramente y no por figuras. Y Moisés vio la apariencia, la semejanza o la forma o el contorno de Jehová. Esto ningún otro profeta tuvo, con lo que vemos que Moisés como profeta fue altamente honrado por su cercanía a Dios. Y a esto le sumamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, dice: Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No hubo otro profeta como él. La ley y lo que él escribió no fue de su propia invención. Dios mismo lo pone en un honor que sobrepasa a otro ser humano en cercanía a Dios, y todo lo que él dijo fue lo que Dios le dio. Fíjense cómo lo describe este profeta. Malaquías capítulo 4, versículo 4 dice: Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. La ley de Moisés fue dada por Dios para todo Israel, y el llamado es a recordar esas ordenanzas y leyes antes del día espantoso y terrible de Jehová. Es Dios el autor de la ley de Moisés. Fue Jehová el que dio la ley a Moisés. Moisés solo habló las palabras de Dios. Así, la ley que Moisés dio le fue dada por Dios. Dios habló la ley, sin embargo Moisés, por instrucciones de Dios, escribió todos los detalles de su ley en un libro
para que estuviera siempre disponible para el pueblo de Dios. Y estas instrucciones están así descritas. En Deuteronomio capítulo 4, a partir del versículo 5 nos dice: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por todo esto, vimos que fue Dios mismo el que le dio a Moisés. Jesús también dice en Juan capítulo 5 a partir del versículo 46: Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así vemos que creer a Moisés es creer en Jesús. Si no creemos en Moisés, no creemos en Jesús. Así vemos que Moisés recibió todo de Jesús. Así en esos términos lo puso Cristo. Volvamos entonces al versículo que estamos analizando, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés y Jesús no están uno en contra del otro, no están en oposición. La ley que Moisés dio provino de Cristo. Así vemos que la ley, la gracia y la verdad provienen de Cristo. El versículo no está contrastando a la ley con la verdad y la gracia, porque en Salmo 119, 142 nos dice: Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La ley de Dios es la verdad. Lo que se está contrastando aquí es el poder de Moisés con el poder de Jesús. Moisés, y también podríamos agregar cualquier otro profeta. Todo lo que Moisés hizo y dijo provino del Señor. Mientras que Moisés tan solo declaró y escribió lo que oyó de Jesucristo, Jesucristo, en cambio, tiene en sí mismo la vida eterna. Tiene en sí mismo y Él es la verdad, Él es la gracia. Y Moisés no tenía el poder ni la capacidad de poner dicha ley, la verdad, en el corazón de los hombres. Tampoco ningún otro hombre tiene dicha capacidad de poner la ley de Dios, su verdad, en otro hombre ni en sí mismo. Sin embargo, tenemos a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Tan solo Él puede cambiar nuestros corazones por uno de carne y poner la verdad, la vida, los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Ningún hombre puede aplicarse a sí mismo la verdad, la justicia de Dios, los mandamientos de Dios en su propio corazón. Ningún hombre puede obtener la justicia de Dios por medio de la ley. Todo lo que la ley puede hacer es decirnos qué es lo correcto y verdadero, pero la ley en sí mismo, ni nosotros en nosotros mismos, podemos vivir los requerimientos de la misma. Tan solo Cristo puede hacer eso en nosotros. Y fue un gran honor para Moisés y para cualquier hombre pronunciar y escribir la palabra de Dios. Pero ni aun así, ningún hombre puede salvar a otro hombre excepto Cristo. Por eso Pablo, contrastando a Moisés o comparando a Moisés con Cristo, dice lo siguiente en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 1. Dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, dando sin fallar la voluntad, la ley y la palabra de Dios al pueblo. Sin embargo, Cristo es de mucho mayor honra, porque Cristo hizo y le dio todo a Moisés, y de hecho fue Cristo mismo el que habilitó a Moisés por su presencia a que eso sucediera.
Por eso dice que la honra es mayor para el que hizo la casa, esto es Cristo, que la casa, hablando de Moisés, ¿no es cierto? Y cuando dice casa, está hablando del ser humano como siendo templo de Dios, morada para el Espíritu de Dios. Por eso dice que Cristo como Hijo de Dios es sobre su casa. Por eso de mucha mayor honra es Cristo Jesús. Por eso también se nos dice lo siguiente en 2 de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así, vemos que la gracia también es el poder de Cristo. El poder de Cristo ejercido en la humanidad y por la humanidad, haciendo lo que ningún hombre puede hacer en la humanidad, dándonos un corazón nuevo y grabando su ley en nuestros corazones y mentes. Y volviendo al versículo que estamos analizando y su contexto, en Juan 1:17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la revelación del Padre. Es Cristo quien da a conocer al Padre. Así, viendo a Cristo lleno de gracia y de verdad, es ver al Padre lleno de gracia y de verdad. Juan presenta a Cristo como al otro profeta que estaba profetizado iba a ser levantado por Dios. Eso lo leemos en Deuteronomio capítulo 18 a partir del versículo 15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y en el 18, ahora en vez de hablar Moisés, habla Jehová, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cristo, como Moisés, iba a tener comunicación directa con Dios, iba a recibir las palabras directamente, sin figuras, claramente. Y este profeta, este mensajero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a darnos la completa y perfecta revelación de Dios. Cristo había venido para cumplir esa ley que le había dado a Moisés y mostrar el cumplimiento de esa ley en el Espíritu de Dios, dando así una revelación completa del carácter del Padre. Así, la ley viene por Moisés, pero la ley llena de gracia y de verdad es la vida de Jesús en esta tierra, porque nadie vio jamás a Dios. Sin embargo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le da a conocer. Y mirando a Cristo, contemplando su gloria, es como Él nos da de su gracia, nos da de su perdón y de su espíritu, y somos transformados de gloria en gloria y de gracia sobre gracia. Y así es como Cristo por su espíritu nos da de su vida, graba en nuestras mentes y corazones la ley de Dios, para que la gracia pueda reinar por medio de la justicia de Dios para vida eterna en nuestras vidas. Ahora, este texto nos puede generar la pregunta, ¿y desde cuándo está disponible la gracia? ¿Desde cuándo la gracia está disponible por medio de Jesucristo? ¿A partir de qué momento está el perdón y el Espíritu de Cristo disponible para darnos un corazón nuevo, grabar su ley en él y llenarnos de dones y talentos? ¿Desde cuándo está disponible el poder de Cristo? Una lectura apresurada lleva a algunos a aventurar de que es desde su primer advenimiento. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Será que es desde su encarnación, muerte y resurrección? ¿Será que la gracia de Dios estaba disponible tan solo desde ese momento? ¿Será posible que Dios haya puesto sobre los hombros de los hombres la tarea de obtener la justicia de la ley por sus propios esfuerzos antes de la primera venida de Cristo y que después de la primera venida de Cristo esa tarea la hace Cristo mismo? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo responden a estas preguntas? Y la primera respuesta la encontramos en el contexto mismo de Juan capítulo 1, en donde vemos que Cristo es la palabra, de que Él estaba en el principio. Cristo es la palabra y Cristo es Dios. Cristo siempre ha estado y todo ha sido hecho por Él.
Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Él siempre está lleno de gracia y de verdad. El contexto mismo, entonces, nos indica que nunca ha habido un tiempo en la existencia del hombre cuando Cristo no haya sido luz a los hombres. Sin embargo, dado que hay contexto adicional que nos es dado en el texto, y es el de Moisés dando la ley, nos preguntamos, ¿podemos ver a Cristo en los días de Moisés, lleno de gracia y de verdad? Y recordamos de las presentaciones anteriores que Cristo fue el mediador que dio la ley con disposición de ángeles. Habíamos visto que la promesa de la presencia de Dios se efectivizó en el ángel, en quien estaba el nombre de Dios. Este es Jesucristo. Y habíamos visto en 1 Corintios 10:1 que dice así, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos estuvieron por la nube y pasaron por el mar. Todos fueron en Moisés bautizados. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Esto es referencia directa al pan que desciende del cielo, a Cristo Jesús. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y esta bebida salía de la roca espiritual que los seguía, quien es Cristo. Esta bebida espiritual es el agua, así por Jesús descripta en Juan capítulo 4, versículo 9 en adelante. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua espiritual que Jesús le dio a Israel es el mismo que le quería dar a la mujer samaritana. Jesús le dice, si tan solo conocieras el don, el regalo de Dios, y dice más en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El agua que Cristo le dio al pueblo de Israel en el desierto y del cual el pueblo bebió es el mismo agua que Cristo le ofreció nuevamente personalmente a su pueblo de carne ahora. Les ofreció el Espíritu Santo. Cristo les proveyó del Espíritu Santo, es decir, de gracia, como habíamos visto, al pueblo de Israel allí mismo cuando Moisés estaba con ellos. Como dice el versículo de Zacarías 7:11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Ahí vemos que Jehová les hablaba, les daba palabras por medio de su espíritu. Ahora, recién leímos Juan 7 y ustedes notarán que en Juan 7:39 dice que no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. La acción del Espíritu de Dios sobre el ser humano no da comienzo a partir de cuando Cristo es glorificado como aparenta indicar el versículo. Esto lo sabemos por los versículos que hemos leído recién e infinidad de otros. Leamos uno más para confirmar este punto. En Génesis 6:3 nos dice que dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos que el Espíritu de Dios estaba contendiendo con el hombre, no porque Dios quisiera luchar contra el hombre, sino intentando salvarlo del camino a la perdición en la cual estaban enfrascados en seguir. Entonces en Juan, cuando dice que el Espíritu Santo aún no había venido o no se había manifestado, nos está diciendo que no se había manifestado aún sobre ellos, sobre los discípulos y seguidores de Cristo, como si antes se había manifestado. Por ejemplo, leemos en 1 de Samuel capítulo 10, versículo 9, dice,
Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Así, vemos que en los discípulos y seguidores de Cristo aún no se había manifestado el Espíritu como en otros de antaño ya se había manifestado. Ese es, a la evidencia de estos versículos, más los vistos en temas anteriores, la interpretación de este texto. Pero habiendo dicho eso, también vemos que en el registro bíblico este evento del Pentecostés es comparado con una época de lluvias. Es llamada es llamado este evento la lluvia temprana. Así, por la abundancia de la gracia de Dios, el Pentecostés dentro del calendario de la historia bíblica se lo presenta como la instancia en donde más abundó la entrega del Espíritu de Dios a su pueblo. El Espíritu de Dios fue dado en mayor medida a la estación normal. También sabemos que habrá una manifestación mayor aún, llamada lluvia tardía, pero nos preguntamos, ¿por qué fue dado en mayor medida allí en el Pentecostés? ¿Por qué? Y leámoslo, en Romanos 5:20 nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando Dios dio la ley en el Sinaí, allí mismo sobreabundó la gracia. ¿Cómo? En forma de perdón y entrega del Espíritu de Cristo. Leímos recién de que el pueblo endureció su corazón en aquella instancia. Ahora, hablando del Pentecostés, luego de la crucifixión de Cristo, abundó el pecado. ¿Qué pecado más grande podía haber que haber crucificado al Hijo de Dios? Allí, en ese mismo tiempo y lugar donde abundó el pecado con la crucifixión del Hijo de Dios, para los mismos que lo crucificaron, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Cómo? En ofrecimiento de perdón, y lean los capítulos 2 al 4 del libro de Hechos para verlo, y en el derramamiento del Espíritu Santo. Es impresionante, ¿no? Y ¿saben qué? Volvamos a la pregunta: ¿desde cuándo está disponible la gracia de Dios por medio de su perdón y la entrega de su Espíritu para cambiar nuestros corazones? ¿Desde cuándo? Seguramente desde mucho antes de que Jesús se encarnara, desde mucho antes que Moisés inclusive. Y para responder esta pregunta, leámoslo en 2 de Timoteo capítulo 1, del versículo 8 en adelante. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este versículo dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Por algún mérito nuestro? ¿Por alguna obra que hayamos hecho? No, de ninguna manera, justamente a pesar de nuestras obras, porque dice que nos salvó y llamó no de acuerdo a las obras nuestras. ¿Y por qué nos llamó? Porque era su propósito. En otro lado dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este propósito y esta gracia, ¿cómo la recibimos? ¿Dónde está esta salvación y esta gracia, este don? Está en Cristo Jesús. Teniendo a Cristo, tenemos todo. Teniendo a Cristo, recibimos la gracia de Dios. ¿Y desde cuándo es este propósito de Dios? El texto nos dice que es desde antes de los tiempos de los siglos. Es desde antes de que el tiempo se empezara a contar por cada 100 años. Es desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el hombre entrara en pecado, antes de que vos y yo existiéramos, ya estábamos en los planes de Dios. Ya era la voluntad de Dios darnos su perdón y su gracia
si llegáramos a pecar. Así vemos que la gracia ha estado en Cristo desde el mismísimo principio. Y esta gracia la vemos revelada, la vemos manifestada, la vemos vivida en la vida de Jesús mismo. Y no sé si son conscientes de esto. Cristo, Dios, ya nos perdonó y nos dio de su Espíritu Santo desde el mismo momento en que el hombre pecó. Allí, Dios tuvo la oportunidad de manifestar la gracia que moraba en él para con el ser humano. Dios ya nos perdonó, Dios ya te perdonó, Dios ya te ha dado todo en Cristo Jesús antes de que el hombre existiera. Ahora te podés preguntar, ¿no? ¿Qué debo hacer para apropiarme de esa gracia? ¿Qué debo hacer para recibir este propósito de Dios hoy mismo en mi vida? Y permítanme compartirles un poco la historia de los hermanos de la iglesia de Galacia, no Galicia, Galacia. Ellos habían recibido la verdad con gozo y alegría, y el Espíritu de Dios obró poderosamente en ellos. Sin embargo, pronto se introdujeron hombres que les dijeron que tenían que hacer ciertas cosas para ser salvos, que si ellos no hacían ciertas cosas, ciertos rituales, ciertas prácticas establecidas en las Escrituras, no iban a ser salvos. Y la carta a los Gálatas es justamente el intento de Pablo de rescatarlos de este mensaje que no es el Evangelio. Pablo les dice, y aquí está la respuesta a la pregunta de cómo apropiarnos de la gracia, ¿no? Pablo les dice en Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 1, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vean lo siguiente, Cristo les es presentado a los de Galacia como crucificado entre ellos. Sobre esto hablaremos en el próximo tema. Pero el apóstol los interpela y les dice, ¿cómo recibisteis el Espíritu Santo? ¿Fue por alguna obra o fue por el oír con fe? Y ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no es cierto? El Espíritu se recibe, la gracia se recibe por el oír con fe. ¿Y qué es lo que dice la primera palabra que el hombre recibe? El que a mí viene, no le echo fuera. Y aun cuando hayamos sido echados a los pies de Cristo, todo pecadores, ¿qué nos dice Cristo? Ni yo te condeno, no peques más. ¿Creemos esa palabra? ¿Y qué más dice esa palabra primera que nos viene? Hebreos 10:17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la primerísima palabra, que Dios nos llama, que Cristo está a la puerta de nuestro corazón pasando por alto todos nuestros pecados y rebeliones, anhelando morar con nosotros y en nosotros. Y cuando nos dice eso, cuando nos da esta palabra, también nos da fe para que le podamos creer. Así es como recibimos la gracia de Dios, tan solo escuchando su voz y atesorándola, recibiendo su perdón, recibiendo su espíritu, la gracia de Dios, es decir, el pacto de Dios. Así terminamos este tema y nos vemos en el próximo. Hasta luego.